en dos grandes mandamientos. Cuando a Jesucristo se le dijo, Jesucristo dijo, amarás al Señor Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y después dijo a tu prójimo como a ti mismo. El próximo viernes vamos a analizar los 4 primeros mandamientos que son hacia Dios, desde un punto de vista juvenil. Y vamos a analizar los otros 6 mandamientos hablando acerca de nuestras relaciones humanas. Esa es la idea. Vamos a partirlo en 3 viernes, pero hoy queremos hablar, pastor. Sí, realmente es interesante. Vamos a tratar de darle un enfoque para que los jóvenes puedan conectarse y puedan responder. Y la ley, como ustedes ya conocen, es una ley universal que no solamente actúa en la vida del cristiano, sino que es una ley que fue pensada por Dios para toda la humanidad, pese a las diferentes culturas. Una pregunta. ¿Le gusta a los jóvenes seguir las reglas? No. Póngame ahí en el chat, si usted es joven y está conectado, o si usted está aquí en la iglesia también puede participar. ¿Le gusta a la juventud seguir reglas, seguir leyes, que los padres le digan, mira, necesito que tiendas la cama, que limpies tu cuarto, necesito que ahorres dinero, necesito que estudies porque es una ley de la vida, que si estudias vas a tener mejores oportunidades en la vida? Pregunto a los hermanos del Chailo que están presentes, ¿les gusta a los jóvenes seguir reglas y leyes? Yo creo que de donde debemos de partir es que ya nosotros venimos, cuando nacemos, ya nacemos con una naturaleza pecaminosa. Predisposición a las leyes. Predisposición a las leyes, y nosotros venimos con una naturaleza pecaminosa. Contrario entonces al decálogo moral. O sea que, sí, claro, nosotros venimos ya con una naturaleza que para nuestro ser es normal hacer lo opuesto a lo que está previsto hacerse, o a lo que está correctamente para hacerse. O sea, nuestra naturaleza es al mal todo el tiempo. Y es bien interesante partir de aquí, porque muchas veces usted dice, pero ¿por qué es que los jóvenes, pero es que ese muchacho, ¿por qué quiere? Nunca me hace caso. Cuando le digo no hagas esto es cuando va a hacerlo. No, hermano, no es que el muchacho está mal influenciado por sus amiguitos que está aprendiendo en la escuela. No, es que también recordemos que tenemos una naturaleza pecaminosa. Y es importante partir de aquí también, pastor. Ciertamente. Y yo creo más bien que cuando uno es un adolescente, es un teenager, como que no tiene mucha noción del peligro. Entonces, cuando tu papá te dice, mira, la ley es, o la orden que te doy es, no hagas esto porque te va a ir mal, el joven dice, no, mi papá está loco, él no sabe lo que está hablando, él no puede comprender ni por un momento que yo sí sé de la vida y yo sé cómo debo actuar. Yo creo que nosotros hasta cierto punto así también nos pasa con la ley de Dios, porque al final Dios es nuestro Padre, Dios nos orienta a nosotros, y nosotros, si pudiésemos ver el fin desde el principio como Dios, entenderíamos por qué Dios nos dice lo que nos dice. Y en las redes sociales nos están diciendo que en realidad a los jovencitos no les gusta seguir reglas. Jonathan, tú cuando eras más joven, Jonito, cuando eras más joven que ahora, y pastor, ¿ustedes obedecían a sus padres en todo? Le concedo la palabra aquí al pastor Linday. Desde el punto de vista, en la forma en que viví, veía cómo la iglesia imponía reglas que no entendía. Y añoraba la libertad que tenían los que no eran cristianos, que decidían hacer e ir donde quisiesen ir. Sobre todo el sábado no lo entendía, cómo tenía que estar encerrado y no poder hacer lo que muchos hacían. Ahí es donde está el problema. Y el sábado que viene, cuando hablemos de los mandamientos que son hacia Dios, el sábado está dentro de los mandamientos que son hacia Dios. Y son bien importantes, porque muchos jóvenes se quejan cuando llega el sábado. ¿Por qué no puedo ver el partido de fútbol? Yo quiero ver el partido de fútbol. Muchos jóvenes, ustedes saben que a los jóvenes, todos los jóvenes les gusta el fútbol, les gusta el deporte, les gusta todo lo que tenga que ver con deporte. Muchas veces hay un partido importante, no puedo encender el televisor porque es sábado. Y muchas veces como jóvenes no entendemos esto, porque no entendemos eso, y entonces hacemos rechazo a estas cosas y no entendemos. Bueno. Y tampoco entiendo la ley de la gente de contar los años. Ahí la hermana Marisa me está recordando que cumplo 40 años el 30 de agosto, me faltan 3 días. Hermana, gracias por recordármelo, que Dios le bendiga, gracias.
qué gran bendición poder llegar a los 40, ¿verdad, Jonito? ¿Cuánto te falta a ti? Muchísimo. No, me falta muchísimo todavía. Te falta bastante. Pero bueno, gracias a Dios que mis padres me dijeron cosas, no es que los obedecí en todo, pero les he hecho caso en algunas, y he podido llegar a los 40. Hay quien no llega ni a los 15. Entonces, yo creo que es bueno seguir reglas. Y pastor, haciendo un poquitico de historia, y quiero preguntarle a usted directamente, ¿usted cree que es beneficioso que Dios haya puesto una ley para la humanidad, o era mejor vivir sin ley y que cada cual haga lo que bien le parece? Era imposible. De hecho, vivir sin leyes se convertiría en un caos este mundo. O sea, en la historia de la humanidad el decálogo no existe en el Sinaí, estaba antes. Y yo no sé en qué momento Dios introdujo esa ley o se lo dijo a Adán y Eva después del pecado, que se lo dijeron a los hijos de sus hijos. Porque el mismo José es antes del decálogo esa historia. Y José, ¿cómo pudo decir cómo yo haría este grande mal y pecaría contra Dios? ¿De qué ley se basó? Si todavía no había llegado la ley en el Sinaí. Entonces parece ser que el Sinaí era un recordatorio de lo que ya estaba establecido. Es decir, el cielo, Jonito, ¿tú crees que se rija por leyes? Yo estoy completamente seguro, incluso es lo que iba a decir ahora. Es imposible que el mundo hubiera transcurrido como sabemos que ha transcurrido, que siempre ha habido guerra, siempre ha habido conflictos, pero ha podido el ser humano sobrevivir primeramente por la gracia de Dios. Pero es interesante ver cómo muchas veces nosotros no nos ponemos a analizar que en el cielo efectivamente hay un orden. ¿Usted cree que en el cielo eso es a todo el mundo haga lo que quiera? No, todos los ángeles pueden hacer lo que quieran. No, yo estoy seguro que en el cielo hay unas reglas que cumplir. Y en tu casa habían reglas de pequeño. Y yo estoy seguro que en la casa de todos hay más reglas y menos reglas. Y al final usted va a ver en la sociedad, cuando estos jovencitos van creciendo, que unos son más organizados, alcanzan más cosas o menos cosas que otros. Y la pregunta mía, Jonathan, ¿te obligaban a tender la cama cuando eras muchacho? No, al principio yo estuve becado primero en la escuela de arte y allí sí te obligaban a tender las camas, te obligaban, era obligatorio antes de ir a desayunar. Recuerdo que venía el rector de la escuela, porque era una escuela vocacional de arte, y se comenzaba desde tercer grado, lo que eran carreras largas desde tercer grado, y podías llegar hasta la universidad ahí. O sea que era una escuela bastante mixta, bien rica en edades, en lo que habían teenagers, habían más pequeños, habían adolescentes, habían jóvenes. Entonces pude vivir una buena variedad en mi juventud de amistades. Pero a lo que estaba diciendo, que sí, que en mi casa no me obligaban, pero en la escuela entonces sí era obligatorio. Entonces muchas veces como jóvenes nos quejamos, no, porque mi mamá me obliga, mi mamá me dice que haga esto, mi mamá me dice que haga lo otro. Pero sin embargo, si te vas para una escuela, tienes que hacerlo porque es una regla. Entonces debemos de saber que cada lugar tiene sus reglas y debemos respetarlas. Yo creo que los jóvenes que nos están escuchando, que están conectados, y los que están aquí en la iglesia, si tú aprendes a obedecer las reglas en tu hogar, te va a ir mucho mejor en la vida. Hay muchos jóvenes que viven sin regla, y esos son los jóvenes que muchas veces tú vas a ver que terminan en una prisión. Hay jóvenes que quieren vivir sin reglas, sin honrar a mamá y a papá, y son los jóvenes que van a terminar con su vida a corto tiempo o a corta edad, producto de que al no seguir reglas y leyes al momento. Por ejemplo, pastor y Jonito, ¿qué me pasaría a mí si yo violo la ley de la gravedad? Sufrir un buen accidente. Es decir, si yo me subo en un quinto piso y digo, bueno, la ley de la gravedad no existe, no es buena. Dice mi mamá que si me subo allá arriba y me tiro, no importa. Dice que me voy a matar, pero no, ella no sabe lo que está hablando. Esa ley que ella me está poniendo es porque es muy estricta. ¿Sabe lo que le pasó a Sofía? Sofía estaba viendo algunos muñequitos
y nosotros no nos percatamos que en los muñequitos hay muñequitos que vuelan. Entonces ella quería volar. Y se sube en la pata de la cama así arriba, ya lista para volar, y en eso Becky la ve. Y le dice Becky, ¿a dónde tú vas? Mamá, voy a volar. Y le dice, no, ven, que te voy a poner un video de los niños para que tú veas que no vuelan. Los niños sí vuelan. Ven, que te voy a enseñar que los niños no vuelan. Cuando Becky le pone un videito no tan gráfico, ya hasta ese día Sofía quiso volar. Porque ella entendió que la ley de la gravedad que dice que si usted se sube en un lugar alto y se tira, usted va a ser atraído hacia la tierra y se va a dar duro. Pero hay personas que a veces no aprenden por las leyes, aprenden por el golpetazo. Entonces, Dios ha permitido Dios puso una ley ¿para qué? Para que a nosotros nos vaya bien. Yo me atrevo a decir con toda honestidad, si usted por amor a Jesús cumple con los 10 mandamientos de Dios, a usted siempre le va a ir bien. No vas a tener problema, querido joven, ni en tu casa, ni en la escuela, ni con la policía, ni con ningún gobierno, a menos que venga el tiempo del desenlace final cuando el diablo ataque directamente a los que guardan los mandamientos de Dios. Pero mientras ese tiempo no llegue, si usted guarda los mandamientos de Dios, a usted siempre le va a ir bien. Y es bien interesante ese punto porque como jóvenes muchas veces no entendíamos el significado de todos estos mandamientos. Y por eso muchos éramos rebeldes, quizás en nuestra juventud, cuando éramos más jóvenes, más teenagers, éramos rebeldes, no queríamos obedecer a nuestros padres. Nuestros padres nos decían que teníamos que hacer alguna actividad y no la realizábamos. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Como jóvenes debemos siempre respetar y honrar a nuestros padres. Debemos respetarlos y honrarlos porque son los mandamientos. Si usted como joven se fija, usted como decía el pastor, usted guardando los 10 mandamientos sin saberse las leyes de este mundo normales, las leyes que hay en Estados Unidos, usted sin saberse las leyes, usted nunca va a ir preso. Claro. Usted nunca va a ir preso porque si usted guarda los mandamientos es increíble, el Señor sabe. El Señor no sabía que en el 2021 Estados Unidos iba a tener la tecnología que tiene, todas las cosas que existen. ¿Cómo el Señor lo sabe? El Señor lo sabe todo. Entonces, ahí es donde quiero llegar. Usted guardando los 10 mandamientos, usted nunca va a tener problemas. Porque el que guarda la ley de Dios siempre va a estar bien para gloria y honra de Cristo Jesús. Pastor, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ellos vivían bajo las leyes de Egipto. Pero cuando ellos salen, eran un buen número de personas. Y salen por el desierto donde no había... no estaba la higiene que tenemos hoy, no habían toilet, no habían, es decir, tazas de baño, no había nada. Y sale una manada de gente. Ahora mi hermana estuvo ahí en la frontera y dice que habían unas 2,000 a 3,000 personas en un lugar bien reducido y aquello era un caos lo que se estaba viviendo ahí. Ahora imagínate, dicen los estudiosos que eran aproximadamente 2 millones cuando salieron de Egipto. ¿Te imaginas todo ese 2 millones de gente? Es bastante. Ahí habían 3,000 y dice mi hermana que todo el mundo mezclado, brasileños, haitianos, cubanos, venezolanos, y aquello era terrible. Toda Sudamérica. Sí, toda Sudamérica metida ahí en la frontera queriendo entrar para Estados Unidos. Ahora, dice ella que había un caos, momento de que se acabó la comida, 3 o 4 días para poderse bañar, impresionante. Pero el punto al que quiero llegar es el siguiente. Dios saca al pueblo de Israel de Egipto. ¿Y cómo Él logra controlar esto? Bueno, realmente las leyes que Dios establece son leyes que son bien sabias. Dios elige leyes de sanidad que no fueron abolidas, han sido contextualizadas. ¿Por qué digo contextualizadas? Porque decir abolidas sería un error. Dios le dijo a Israelita, usted tiene que tener en la cintura una estaca, y esa es la estaca que usted va a usar para ir al desierto, abrir un hueco, y ahí echar sus necesidades, hacer sus necesidades fisiológicas, y tapar para evitar la enfermedad y demás. Hoy no necesitamos la estaca, pero está el toile. O sea que la ley no fue abolida, sino contextualizada. O sea, fueron leyes que Dios en una visión del futuro puso para evitar la enfermedad y demás y demás. Hay otras leyes que todavía están vigentes, como la muchacha cuando tiene su ciclo menstrual, cuando le prohíbe al varón cohabitar con ella. Tiene mucha antigüedad esa ley.
está vigente todavía, porque evita ciertas determinadas anomalías en el vientre de las mujeres. Así que no podemos decir que fueron abolidas, han sido contextualizadas. Dios, con una visión extrema, ha estado viendo, y déjenme decirle, es un Dios sumamente limpio, sumamente ordenado. Tan ordenado que en su resurrección, la ropa que dejó, la dejó bien, bien cuadradita ahí. Es decir, que Dios es un Dios de orden. Exacto. Y a Dios le gustan las leyes. Dice la hermana Natalie Sánchez, los jóvenes son ciegos. Es la razón que el Señor nos colocó, es decir, nos colocó a nosotros como padres para llevarlos por el camino y para que puedan transitar por el camino. La hermana Yolani nos está diciendo, la ley es buena. No me imagino vivir sin ley. ¿Te imaginas vivir en un mundo sin ley? Y quizás a veces no nos ponemos a pensar en esto. Si nosotros pensáramos un poquitico qué sería este mundo sin ley, nos aferraríamos más con la ayuda de Jesús a cumplir la ley de Dios. Yo recuerdo en el año 2015, por ahí, aproximadamente 15, sí, fue en el 15 que viajamos a Argentina. Y allí a mí me gusta mucho conversar con las personas de allí del lugar a donde voy, si voy a Colombia, si voy, he ido a varios países. Algunos he entrado legales, otros he entrado por la frontera. Y en esta ocasión fui legal en avión, llegamos allá a dar una campaña y uno de ellos me contaba lo siguiente, me contaba que hubo uno de los días, como 2 o 3 días, que la policía hizo un paro y dijo, no vamos a ejercer más como policía. Es decir, no vamos a ejercer más como policía hasta que estaban pidiendo algunas cosas, algunas reformas. Dice ellos que se armó un caos tremendo. Dice que las personas tuvieron que ir a defender sus negocios a punta de pistola, que la gente iban a saquear, que el de aquí de la casa acá iba a casa del vecino a quitarle las cosas. Dicen que se armó un caos tremendo. Ahora, ¿te imaginas vivir en un mundo sin leyes de tránsito, sin la policía? Sería una locura. Por eso yo creo que Dios, el cual cuando concibió el mundo y aún el cielo, lo pensó con leyes, con una ley justa, santa, buena y con orden, pastor. Es justa, santa y buena, pero la ley tiene que razonarse. Si tú no la razonas, no vas a identificar la importancia de ella, tienes que razonarla. Por eso es que después de este viernes vamos a tratar de razonar hasta qué punto es buena. Pero el asunto no es no hagas porque no hagas, no lo hagas pero por esto, por esto, por esto. Por eso es que la ley te libera de condenación. Una vez que tú razonas cuáles son los parámetros de la ley y hasta dónde te evita, tú dices, wow, está bien pensado. No es que limita tu libertad, no, es que te la da para que no caigas en la esclavitud. Y hay que pensar en ello, no limita tu libertad. Pero pastor, a veces hay leyes tremendas. Yo les voy a hablar fuera de la ley de Dios porque hoy estamos hablando de las leyes en general. Cuando era muchacho, yo me aprendí los productos a muy temprana edad. ¿Por qué? Porque la profesora mía, yo era un muchacho, estaba aquí, no sé cuál sería el equivalente, estaría yo como en 3er grado, 4º grado. Esa era la etapa de aprender esos cuarto. Sí, 3º, 4º, 2º. Sí, era por ahí, pero en Cuba había una ley. La ley era que después de almuerzo todo el mundo tenía que agachar la cabeza y dormirse. Pero a mí no me gusta dormir. Yo duermo un ratico, agarro batería y ya sigo caminando rápido. Y Sofía sale igual. Sí, Sofía se duerme un ratico de 30 minutos y ya con eso 15 o 10 y ya recargó. Yo soy así. Y a mí no me gustaba dormir. Entonces la profesora decía, el que no se duerma tiene que escribir los productos del 1 al 10 veces. Y ya yo iba directo. Yo le decía, profe, deme el papel para empezar desde ahora a ver si me puedo ir antes de las 4:20, que era el resultado. Pero está demostrado que es bueno que después que usted, como niño, tenga unas horitas de sueño, una media hora, para después usted seguir desempeñándose en las labores de la escuela. Y si quizás la profesora hubiese razonado conmigo, que era el punto que usted estaba hablando, mira, yo creo, porque yo me he dado cuenta que con mi hija, por ejemplo, cuando yo quiero decirle, no puedes venir a la iglesia conmigo, ella me dice, ¿y por qué? No, porque no puedes venir, no, y ahí se empeña. Pero cuando yo le explico, mira, mi amor, es que la silla tuya está en el carro de mamá, tú no puedes venir conmigo. Entonces ella se queda un poco más tranquila. Y ya después otro día me dice, papá, la silla está en el garaje.
pero ella razonó y se queda tranquila. ¿Qué te quiero decir? Si mi profesor hubiera razonado conmigo y me hubiera dicho, mira, yo creo que dormir es bueno, tú vas a ver cuando te levantes te vas a sentir mejor. Y yo creo que como padres a veces fallamos en quererle decir a nuestros hijos, lee la Biblia, estudia la matutina, ora, tienes que ir a la iglesia. Y el joven, ¿qué te va a decir? ¿Y por qué tengo que ir a la iglesia? ¿Por qué tengo que leer la matutina? ¿Por qué tengo que hacerlo? Yo creo que como padres debíamos razonar un poquitico con ellos y explicarle por qué es bueno seguir reglas y por qué es bueno seguir leyes. Porque muchas veces como padres, como padres puede ser que usted coja y usted como padre le diga a su hijo, tienes que estudiarte la matutina. Y usted sabe que los jóvenes no trabajan así. Usted sabe que al joven tú tienes que primero entrar en su círculo de ambiente, en su hábitat. Usted tiene que entrar con ellos. Entonces, así es que el joven, usted se identifica con él. Oye, los jóvenes, vamos a un juego de pelota. A los jóvenes les gusta todo lo que tenga que hacer con actividades de la iglesia, todo lo que tenga que ser actividades en que ellos pongan su mente a trabajar. Pero debemos saber cómo decirle las cosas. Usted no le puede decir a ese joven, no, tienes que ponte la ropa y dale para la iglesia que tienes que ir. Y a lo mejor tiene sueño y quiere dormir. Pero si usted le habla en una forma que no es la adecuada, puede ser que ese joven no entienda, porque ya sabemos, ya estamos explicando que son rebeldes de naturaleza. Entonces debemos saber cómo, en qué forma le hablamos y de qué forma el Señor nos ilumina para nosotros poder hablarle con un lenguaje que sea seductivo al oído y el joven pueda realizar lo que queremos que por el nombre de Cristo Jesús sea todo realizado. Yo creo que esto traspasa las culturas. Tuvimos una época en el 1970 que la idea de que la ley tenía que cumplirse porque Dios lo dijo así sin explicar y sin razonar permeaba la iglesia en todo sentido y en todo rincón de este mundo. Es verdad. ¿Qué pasa? Que en esa época queríamos mostrarle a los que no creían en el decálogo que estaba la ley. Y ese énfasis nos hizo creer en esto. O sea que no estamos hablando para una sola cultura, sino que trasciende a todas las culturas. Debe razonarse. ¿Por qué? ¿Cuáles son los beneficios de esta ley? Para entonces uno poder entender, es por aquí. Por eso es que desmenuzarla es lo mejor. De hecho, si razonamos, el mundo está lleno de leyes. En todo sentido, ahí está diciendo, Edelmira Castellano, no se puede vivir. Dice que, imagínense un mundo sin leyes de tránsito. Sería un caos. Está diciendo de Edelmira. No se puede imaginar algo así. Es que en todo lo que tú caminas, todo lo que tú haces, te montas en la guagua. Hay leyes para ello. Vas a la escuela. Hay leyes para ello. Todo. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Que nuestro problema no es con el mundo exterior, sino es con Dios. Son las leyes de Dios las que no queremos acatar. Y desde el punto de vista bíblico, nacimos con una predisposición a la ley, por eso es que tenemos que adoptar una naturaleza divina para amarla. Y ahí el punto. Yo también quería hacer énfasis en algo. Yo creo que Dios no es de los dioses, no es un Dios como dice la hermana Edelmira, no se puede imponer algo sin explicar un porqué. Yo creo que a un Dios mismo, en Deuteronomio, Él habla acerca de bendiciones y maldiciones de el que obedece y el que no obedece. Y Dios, después de razonar con su pueblo, le pone al pueblo dos caminos. Le dice, les aconsejo que escojan por este camino. Dios le dice, si ustedes hacen esto, les va a ir así, así y así. Pero si hacen lo contrario, les va a ir de esta manera. Yo creo que Dios, aun cuando le da la ley a los israelitas en el libro de Éxodo, en Deuteronomio, ¿qué hace con ellos? La razona y les explica. Y Él dedica el capítulo 28 a hablar de las bendiciones y las maldiciones. Por ejemplo, una breve pasadita para que las personas que nos están escuchando y los que están aquí en la iglesia también puedan llevarse una probadita. Dice, si realmente, dice el versículo 1 de Deuteronomio 28, dice, si realmente obedeces al Señor tu Dios, escucha hermano, no estamos hablando de que a mí se me ocurrió educar a mi hijo, no, ahora es Dios razonando con su pueblo, un pueblo joven y tierno. Y miren lo que dice Dios, si realmente obedeces al Señor tu Dios
y cumple fielmente todos estos mandamientos que hoy te prescribo. El Señor tu Dios hará que seas superior a todas las naciones de la tierra. Y yo te digo a ti, querido joven que me estás escuchando en esta noche, querido amigo y hermano, si tú como joven decides obedecer a Dios, y al obedecer a Dios hay un mandamiento que habla de la obediencia a tus padres. Si tú como joven decides obedecer a Dios y obedecer a tus padres, escucha la bendición que Dios tiene para ti. Dios hará que tú seas superior a tus compañeros de clase. Dios hará que tú seas superior a tus compañeros cuando juegas deporte. Dios te va a bendecir. Y dice más, si obedeces al Señor tu Dios, vendrá sobre ti y te alcanzarán todas las bendiciones. Pregunto, ¿habrá algún joven en esta noche que quiere que le vaya mal en la vida? En el chat habrá algún joven que me diga, no, pastor, ¿sabe qué? Yo quiero que me vaya mal, pero mal en la vida, que ser un desgraciado en esta vida. Ninguno quiere eso. Hay algunos acá que quiere que le vaya mal en la escuela, sacar D+, ¿se puede sacar D+? No, ¿verdad? Ni C menos. Todo el mundo quiere sacar A+. Entonces, ¿por qué no sacamos buenas notas? ¿Por qué no? A veces como jóvenes no queremos seguir reglas, no queremos obedecer a los padres, no queremos obedecer a Dios y Dios quiere que nos vaya bien, pero es condicional. Tenemos que cumplir las condiciones que Dios nos dice, es que lo obedezcamos, que guardemos sus mandamientos y que obedezcamos a nuestros padres. En Cuba yo tenía dos amigos que eran mis compañeros de la iglesia. Y nosotros estábamos siempre muy unidos, estábamos siempre bien compenetrados los jóvenes, salíamos, hacíamos acampadas, íbamos con el club de conquistadores, hacíamos acampadas, hacíamos pijamadas de los jóvenes. Y es bien interesante cómo podemos ver cómo los padres de estos dos jóvenes eran bien estrictos con ellos, eran bien estrictos con las leyes. Por eso es bien interesante todos los temas que estamos tocando, porque es bueno aplicar la ley, pero también debemos saber cómo aplicarla. Es interesante cómo usted se va a dirigir a ese joven. El joven tenemos que saber psicológicamente cómo primero poder entrar a su círculo en el lugar donde él se está moviendo, para entonces nosotros saber cómo le vamos a decir las órdenes que queremos que hagan. Entonces es bien importante esto, porque estos jóvenes, por los padres no saber cómo decirle las preguntas y los padres no saber cómo decir las órdenes que querían que hicieran, estos jóvenes no querían acatar leyes. Estaban bien rebeldes con sus padres, no querían obedecer nada de lo que ellos les decían. Y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a fugarnos de la casa, vamos a irnos bien lejos de aquí, vamos a irnos para otra provincia. No, ellos como jóvenes, ellos creían que esa rebeldía que iban a realizar. No, le pasó al hijo pródigo. También. Le pasó al hijo pródigo. El hijo pródigo dijo, estoy cansado de vivir bajo la ley en esta casa de mi padre. Porque hay una frase que a veces los padres dicen, mientras tú vivas en mi techo, tú haces lo que yo diga. Así es. Pero como padre tú no entiendes, porque ¿a quién no le han dicho esa frase? A mí me la dijeron, a ti no te la dieron, a todo el mundo se la han dicho. Pero lo que los padres no entienden, que un día el joven va a cumplir 18 años y esa frase no se la vas a poder decir más. Y ese joven, por eso mismo que usted está diciendo, pastor, se fueron para otra, es como que se fueron del estado de la Florida para Georgia. Y ellos creían que esa rebeldía, ahora sí se van a preocupar por nosotros y no saben dónde estamos. Y ahora sí se van a preocupar para que vean que nosotros sí somos rebeldes. Pero no se dan cuenta que eran dos jovenzuelos, no tenían dinero, no tenían nada. Y ya por la noche tenían tremenda hambre, ya no sabían dónde iban a meterse, estaban pasando tremendo trabajo y tuvieron que llamar a la policía y que llamaran a sus padres. Entonces, ¿dónde fue eso? Eso fue allá en Cuba. En Cuba. Y entonces es una historia que quiero que la apliquemos a nuestras vidas. Nosotros como jóvenes debemos hacerle caso a nuestros padres porque es la voluntad de Dios que nosotros los respetemos y los honremos. A veces también llega el momento que el joven dice, cuando yo cumpla los 18 me voy a vengar de todas estas imposiciones. Y entonces se van a vivir con un roommate
en malas condiciones, pero dicen, preferimos estar aquí antes que en ese calabozo. Es un palacio lleno de oro, pero es un calabozo al final. Entonces, como padres tenemos que saber llevar un balance. Yo creo que lo más importante es razonar con nuestros hijos, decirles, ser firmes en las leyes en el hogar, pero yo creo que si razonamos con los muchachos, conversamos con ellos, hablamos con ellos y abrimos un canal de comunicación en ambos lados, fue lo que hizo el Señor. Y pastor, yo quería hablar un poquitico y leer estos textos, porque yo creo que es importante, hablando de cuando Dios razona un poquitico con el pueblo, que usted decía, bueno, la ley de Dios es universal, ¿verdad? Si yo la cumplo en la ciudad me va bien, pero si la cumplo en el campo también. Miren lo que dice Dios, y ya después, pastor, usted dice las palabras finales. Siguiendo un poquitico con el capítulo de las bendiciones y las maldiciones, yo creo que vale la pena que meditemos un poco en esto. Dice, después de Dios decirle que si me obedecen te voy a poner por encima de todas las naciones, miren lo que dice Dios. Si cumples mi ley, si me obedeces, Dios razonando con el pueblo le dice, bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Bendito será el fruto de tus entrañas. Es decir, aun cuando joven seas embarazada, vas a ser bendecido. Y bendito en el campo, benditos serán los frutos de tus entrañas y el fruto de tu tierra. Las crías de tus ganados, las terneras de tus manadas y las crías de tus rebaños. Bendita será tu cesta y bendita tu arteza. Bendito serás al salir y bendito al entrar. El Señor te entregará vencido a los enemigos que se alcen contra ti. Vendrán a atacarte por un camino y por 7 caminos huirán de ti. El Señor tu Dios bendecirá tus graneros y todo el trabajo de tus manos. Te bendecirá en la tierra que te da. Si cumples los mandamientos del Señor tu Dios y sigues sus caminos, el Señor hará de ti un pueblo consagrado a Él, tal como te he jurado. Todos los pueblos de la tierra verán que con razón eres llamado pueblo de Dios y te respetarán. Es decir, si yo cumplo la ley de Dios, seré respetado en mi aula, donde quiera que yo me encuentre, ahora que comenzaron las clases. El Señor te concederá abundancia de bienes, te dará muchos hijos y multiplicará tus ganados y tus cosechas en la tierra que prometió darte según juró a tus antepasados. Versículo 12, voy a leerle un par de versículos más. El Señor abrirá los cielos, su rico tesoro, para derramar a su debido tiempo la lluvia sobre la tierra y para bendecir todo el trabajo de tus manos. Prestarás a muchas naciones, pero tú no tendrás que pedir prestado. Mire cuántas bendiciones en obedecer la ley de Dios. El Señor te pondrá la cabeza, nunca la cola. Estarás siempre por encima, nunca abajo. Solo es preciso que obedezcas los mandamientos del Señor tu Dios que yo te prescribo hoy y los pongas en práctica y que no te apartes jamás ni a derecha ni a izquierda de ninguna de las palabras que yo te prescribo hoy y que no sirvas ni rindas culto a otros dioses. ¿Ustedes no creen que Dios razonó con su pueblo? Sí. No fue que Dios le dijo, ¿me cumplen con estos 10 mandamientos o los elimino a todos? No, Dios le dio los 10 mandamientos y razonó con ellos. Estamos hablando de Deuteronomio 28, del versículo 1, para que usted pueda leerlo, al 14. Usted puede disfrutar de esta bella joya bíblica. Deuteronomio 28, del 1 al 14. Yo no sé usted, pero yo después de leer esto dije, prefiero guardar la ley de Dios y obedecer a mi papá Dios y a mis padres terrenales. Pastor. Si razonamos de la forma esta, entonces dejaremos de mirar a Dios como un Dios que castiga. Si me obedece, o sea, que velando, o sea, que tú te equivoques para castigarte. El asunto es que Dios te deja que tú decidas. ¿Cuáles son las consecuencias de no estar de su lado? Que Él te deja. A que las consecuencias de no estar de su lado te acojan. Es simple. Si lo razonamos así, no es un asunto de que Dios va a estar al tanto velándote que tú no cumplas, sino es que tú
no decides estar con Él, por lo tanto, todas estas bendiciones son condicionales. Y esa es la palabra, condicionales. Son condicionales. Antes de cerrar, Friedrich Nietzsche fue un filósofo que se atrevió a decir que si la ley no existiese, la de Dios, y las iglesias no existiesen y prohibiesen eso, o pusiesen eso, llegaremos a tener un tipo de ser humano que sería el superhombre. Se volvió loco. Lo llegó a decir. Él nació en el 1800 y murió en 1844 y murió en el 1900. Hermano, es imposible vivir. Si razonamos la ley, es imposible vivir sin ella porque nos libera, nos bendice. No es que nos prohíbe, es que nos da la libertad que nos esclaviza. La libertad porque el hacer nuestra voluntad nos esclaviza y nos lleva a un futuro que no va a ser muy Así promisorio. mismo es. Palabras finales, Y Jonito. aparte de eso también, nosotros debemos de saber que no es que el Señor nos está prohibiendo, sino que nos está librando. Nos está librando de cuántos males nos está librando. Entonces debemos de saber que no son imposiciones, sino que el Señor nos está librando de recibir todas esas condenas. Entonces nos está prometiendo que pronto estaremos en las mansiones celestiales para reinar por toda la eternidad. Amén. Yo creo que si nosotros de corazón, con la ayuda de Jesús, atesoramos los mandamientos de Dios en nuestro corazón, vamos a poner un vallado sobre nuestros hogares, sobre nuestra familia, sobre nosotros mismos, y vamos a estar tan protegidos que vamos a tener 100 tanto de bendiciones en esta tierra. Mire usted lo que leímos en Deuteronomio, y la vida eterna en el reino de los cielos. Jonito, usted que es el jefe, despídanos en oración. Así que vamos a tener unas palabras de oración. Oramos. Señor, te seguimos dando gracias, te continuamos dando muchas gracias en esta noche porque tú nos has permitido estar aquí en tu santa casa de oración, adorándote, glorificándote. Este panel ha sido de gran bendición para cada uno de los presentes aquí y también de los televidentes que nos están mirando de todos los lugares. Señor, este panel ha sido de gran bendición. Te damos muchas gracias por habernos permitido interiorizar el mensaje, que nosotros como jóvenes muchas veces somos rebeldes. Nosotros como jóvenes muchas veces sentimos que no queremos hacer lo que nuestros padres nos dicen, pero sabemos que por el mayor mandamiento que debemos tener es el amor, que a partir del amor se derivan todos los demás mandamientos, Señor. O sea que si tenemos amor a nuestros padres, si te tenemos amor a ti, sabemos que vamos a hacer tu voluntad y así podremos llegar pronto a la Canaán celestial. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.